Fue abandonado desde niño en isla desierta. Años después, hallan carta confesando la verdad. A sus 60 años, no tenía nombre, tampoco hablaba, y fue hasta esa edad que descubrió que existía la raza humana, pues lo habían abandonado hacía ya muchos años atrás en una isla desierta, y todo el misterio que envolvía su situación pronto le sería revelado. Este hombre vivía con lo que encontraba en la naturaleza. Aprendió a cocinar los animales gracias a que un náufrago le enseñó el fuego. Su historia, la que él recordaba, estaba marcada por la soledad. No sabía cómo había llegado a aquella isla en la que habían monos y muchas especies animales, pero sobre todo aves. No siempre estuvo solo. Recordaba que una bella mujer, a la que él llamaba mamá, se encargaba de alimentarlo. Ella llevaba gallinas que al parecer había llevado consigo y las reproducía, ya que de eso se alimentaba y también alimentaba a su hijo. Aquella isla era deshabitada por completo, con ramas y cobijas que había llevado. La mujer había construido una choza de la que se refugiaban del frío. También tenía ollas y otras cosas con las que preparaba la comida, y todo eso quedó ahí. El niño miraba con atención lo que la mujer hacía y jugaba con las gallinas que ella mantenía cercadas en un lugar que había hecho con algunas ramas de árboles. La mujer lo cuidaba, pero lloraba mucho porque odiaba aquel lugar. Estaba desesperada. Se sentía atrapada y sin posibilidad de salir, y lo único que la mantenía en pie de lucha era aquella pequeña criatura. Y todo se supo gracias a una carta que ella dejó y que se leyó 60 años después. Un fragmento decía: «Cuide mucho a mi hijo. Con toda la fuerza de voluntad que me quedaba, logré reproducir las gallinas con las que llegamos. Teníamos huevos asegurados para comer. Cuando dejé de producir leche en mi cuerpo, mi hijo nunca más volvió a tomar de este alimento, porque allí, en medio de la nada, donde los habían abandonado, no teníamos ninguna alternativa de vida». Y firmó como Amanda Fernández. Según ese mismo documento, ella se lanzó a un abismo, harta de vivir en aquel lugar en el que solo oía gritos, gruñidos, jadeos y ladridos de alarma de cólera o de cópula y sonidos suaves de juegos que emitían los chimpancés en aquel lugar. Ella confesó que los primeros días fueron los más horribles porque los monos la rodeaban y ella temía que le hicieran algo porque había un mono en particular que la miraba y tocaba como con lascivia. Sin embargo, con el tiempo, aprendió a relacionarse con los animales, a tal punto que hasta le llevaban frutas para ella y el niño. Según describió en la carta, el niño jugaba con los animales y se entretenía conviviendo con aquella especie ajena a la suya, con quienes aprendió a trepar árboles a su corta edad, y también disfrutaba mucho con las gallinas, mientras su madre cocinaba los huevos y los complementaba con plantas que ella había llevado, porque su estancia en ese lugar no era fortuita, sino que todo obedecía a un plan macabro del que ella y su hijo fueron víctimas, por lo que terminaron pagando la culpa de alguien poderoso. 6 años tenía el niño cuando su madre se lanzó al despeñadero y él no tenía la mínima idea de lo que había sucedido. Su mente no alcanzaba a imaginar nada. Lloraba y lloraba de hambre, pero los monos no lo abandonaron y se encargaron de acompañarlo. Le llevaban frutas de varias especies porque ellos exploraban toda la isla, mientras que el niño no se movía nunca del sitio donde se había instalado con su madre. El niño lloraba día y noche, pero con el pasar de las semanas se fue acostumbrando a su nueva realidad y como no tenía idea de cómo hacer fuego para cocinar, empezó a comer crudo los huevos que ponían las gallinas, lo que al inicio le produjo malestar estomacal, pero luego se acostumbró y así comía huevos y frutas crudas. El muchachito iba creciendo rodeado de animales, desnudo y sin ninguna noción de modales, pues la única ropa que había quedado de la mujer, el niño la ocupaba para protegerse del frío, y cuando cumplió los 10 años, fue a la orilla de la isla, como era su costumbre, para contemplar la inmensidad del mar, y de pronto observó cómo una pequeña embarcación iba a la deriva en el derrotero de las olas.
El niño sintió curiosidad al ver aquella embarcación, ya que nunca había visto una, aunque lo habían llevado hasta allí en un transporte similar, pero él tan solo era un bebé. Comenzó a nadar hasta aquel bote y se sorprendió al ver que iba un hombre ahí, y después de su madre, aquel hombre era el ser más parecido a sí mismo que había visto, pues solo se rodeaba de monos y otros animales silvestres. Entonces llevó aquel bote hasta la orilla, y el hombre que iba allí despertó minutos después y saludó al niño, pero este no supo responderle, pues no sabía hablar. Aquel náufrago estaba herido, y con ayuda de los monos lo llevó hasta donde él estaba asentado, y los demás monos bajaron todas las cosas que el hombre llevaba, y de inmediato le ofrecieron bananas, y recibiendo a aquel hombre las comió con desesperación y pudo encontrar la carta que la madre del niño había dejado, y comprendió cómo la criatura había llegado hasta allí. Tras leer aquello, el hombre lloró, y supo de inmediato que el niño no sabía hacer fuego para comer, y se sorprendió al verlo comer huevos crudos, así que de su mochila sacó un encendedor y pudieron comer una gallina. Los monos también estaban felices, porque el fuego, al igual que cuando estaba viva la madre de aquel niño, les servía para mantenerse calientes y resguardarse del frío. Entonces, el náufrago supo que aquel encendedor sería insuficiente y empezó a practicar las enseñanzas que adquirió cuando era scout. Así que sacó una lupa y empezó a filtrar por ella los rayos del sol, hasta que las hojas secas y las ramas que tenía en un fogón hecho con 3 piedras empezaron a arder. Así que el chico estaba feliz, pues además, por primera vez probó carne enlatada y le supo deliciosa, y aquel náufrago estaba sorprendido por cómo aquel niño había podido sobrevivir allí por tanto tiempo, y en su libro de viajes escribió la historia que había descubierto. Pero el hombre se sentía muy mal, pues su herida estaba infectada. Escribió que su barco había sido asaltado por piratas, quienes lo hirieron y lo dejaron a la deriva. Anthony Snow era el nombre de aquel hombre que le regaló una gorra a aquel niño, quien por 2 semanas estuvo con el pequeño y le enseñó distintas formas para poder sobrevivir, siendo lo más importante el hecho de cómo hacer el fuego. También le enseñó a hacerlo con piedras para que en días lluviosos no pereciera. Al transcurrir el tiempo, Anthony no soportó la infección de la herida y falleció. El niño estuvo con aquel cadáver al lado sin saber de antemano qué hacer, hasta que mortificados por el olor, los monos lo arrojaron al mar y el niño estaba muy triste, al igual que cuando su madre desapareció y lo único que llevaba puesto era aquella gorra que aquel generoso hombre le había regalado. Anthony también le enseñó a pescar, por lo que por primera vez supo que podía alimentarse de los animales que había en el mar. Así que el muchacho se subió a la embarcación y desde allí pescaba. Pero nunca se atrevió a ir mar adentro, y su dieta ahora era rica en peces, huevos y gallinas. Así que fueron pasando los años y aquel muchacho fue creciendo en aquel sitio silvestre, hasta que llegó a ser un adulto. Sus monos amigos iban muriendo, y él aprendía a querer a las nuevas generaciones que nacían, hasta que un día, cuando su piel estaba arrugada y tostada por el sol, escuchó el sonido estruendoso de un barco, así que se asomó pero con miedo, pues habían transcurrido 50 años desde que aquel náufrago había muerto ahí a su lado. Bajaron muchos hombres del inmenso barco y a los pocos minutos descubrieron dónde estaba, y en tono amigable un chico joven se acercó a él y le dio un abrazo. Pero él lo cuestionaba con la mirada y no sabía cómo comportarse. Los demás hombres husmearon las cosas de aquel anciano y descubrieron el libro de viajes del náufrago y la carta de su madre. Además, unas fotografías de la mujer que habían quedado allí. El apuesto y joven muchacho, desde ese momento, supo que había encontrado a quien buscaba, pues aquel hombre que creció y vivió toda su vida de manera silvestre era Ernesto González, hijo de Viviana González, quien provenía de una familia de mucho dinero. Pero una noche que desobedeció a sus padres y salió de paseo con sus amigas, se encontró en el camino a Camilo Robles, el dueño de la compañía de alimentos más importantes de la ciudad, quien se ofreció a llevarla a su casa.
Pero ella, al negarse, el tipo la subió a la fuerza a su auto y se aprovechó de ella. Y producto de aquella canallada, la muchacha salió embarazada y el hombre, que era muy poderoso, no quería verse envuelto en escándalos. Chantajeó al padre de la joven para que le permitiera llevarla a otro país, en donde él supuestamente le iba a proporcionar todo lo que ella y su hijo necesitaran. Y si el hombre se negaba a dicha petición, el joven empresario le aseguró que iba a destruir su pequeña compañía y que nadie le creería que él había abusado de su hija. Así que de esta manera, el vil empresario preparó una embarcación llena de cosas en la que llevó a Viviana junto a su hijo recién nacido, pero él nunca había pensado llevarla a otro país, sino que se fue a aquella isla solitaria y los abandonó a su suerte, confiando en que no podrían sobrevivir y que no volvería a tener problemas por haber abusado de ella y por tener un hijo ilegítimo. Sin embargo, cuando el hombre ya tenía 90 años, su sobrino descubrió su viejo diario, en donde contaba con lujo de detalles todo lo que había hecho. Así que el muchacho se dirigió hasta la isla, sin esperanza de encontrar sobrevivientes, pero al menos quería buscar los restos de su familia para darle siquiera una cristiana sepultura. Pero al haber encontrado a Ernesto, se lo llevó a la ciudad y después de 6 meses le enseñó a hablar, a leer y cuando estaba listo, junto a su primo, demandó a su padre y aquel empresario pasó sus últimos días en prisión. Mientras su hijo heredó su fortuna, pero lo que hizo el anciano con su nueva vida fue volver a la isla y construir una casa en la que se fue a vivir con sus monos. Su joven primo le llevaba provisiones cada mes y este se convirtió en el administrador de todos sus bienes, y Ernesto construyó un mausoleo para honrar la memoria de su madre y la de aquel náufrago que le enseñó a hacer fuego, ya que sin él no habría sobrevivido tantas décadas en aquel sitio inhóspito. Y hasta aquí llegó nuestra historia. Si te gustó, no olvides de dar like y compartirla con tus amigos y familiares. Y por supuesto, suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.